Ahí habemos pocos. Tuvimos más ayer. Tuvimos como 3 veces más. He contado como unos 11 por ahí. ¿Cuántos nos alegramos que el día de ayer teníamos un número bonito de... Y eso a mí, ayer mismo me tocaba el Señor, al ver a todos los hombres, algunos jóvenes ya también que están, porque a partir de 18 años es el culto del día de ayer, o sea, 18 años arriba. Y algo sentía, y no sé a quién le dije, pero el Señor va a hacer en estos últimos tiempos algo, y tiene que tocarnos a nosotros los hombres, tiene que despertarnos, porque oiga lo que dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Un preámbulo para los que somos padres en nuestras casas, padres de familia. Mírenme acá. Usted y yo sabemos que el Señor nos ha dado responsabilidad de impedir que en nuestras casas hayan minas que destruyan los miembros de la casa, nuestros hijos. Y qué cosa más tremenda es que en Mateo 24, que es un capítulo que el Señor tomó muy en consideración decírselos a sus discípulos en los últimos días antes de su muerte. En Mateo 24, Él hace un esbozo tremendo sobre los tiempos que iban a venir, tanto los que ya casi estaban por acontecer, como los más próximos, hasta los que tocaban su segunda venida en su primer evento llamado rapto, y su segunda venida propiamente dicha después de la gran tribulación. Y Él se toma ese trabajo, y en esa parte dice: si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón va a llegar por su casa, o va a querer entrar a su casa para minarla, no dormiría. Pero lo que estamos viendo, hermanos, lo que se está notando es que nuestra niñez y juventud está mostrando que hay mucho descuido en los padres de familia. Y eso me da tristeza, porque este tiempo es para estos muchachos, es para la juventud llena de fuerza, pero es la que no está actuando. Entonces me preocupa eso. Ese es un preámbulo que me salió ahí, y a decirse. Respecto a ese evento, la iglesia necesita despertar. ¿Por qué? ¿A cuál evento? Al evento de la venida, o de la venida hasta el aire de Cristo, que se le llama el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué necesita despertar la iglesia? Porque la Biblia habla que en esta era, hermano, se está dando más las características de la iglesia de la Odisea, que habla Apocalipsis en su versículo, en su capítulo 2 y 3, que es la última iglesia. Y me llama la atención que a esa iglesia le da fuertes reprensiones. Y cuando usted, por el ojo espiritual al conocimiento de las Escrituras, pasa sobre lo que está aconteciendo, se da cuenta que hay mucho pueblo cristiano viviendo esa, o haciendo notar las características de la iglesia de la Odisea, la cual le dice: por cuanto no eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Hermano amado, mire, en los Estados Unidos se hizo una encuesta donde se le preguntaba a la gente
de que cuánto esperaban, estaban conscientes de la venida del Señor, a cristianos. Y qué tremendo es que un 62% de la población cristiana creía en esa venida, pero los demás no, cristianos. Y el pueblo cristiano de Estados Unidos ha bajado bastante. Hay mucho, pero digo el cristiano de la iglesia gloriosa, la iglesia que sí espera ese mover. Entonces, hay algunos aspectos que creo que necesitamos volver a recordar. ¿Por qué volver a recordar? Porque se nos ha dicho muchas veces. Vivimos en un mundo que usted dice es un mundo salvaje, es un mundo aterrado, es un mundo lleno de convulsiones, lleno de problemas magnos. Entonces, en ese mundo nos ha tocado a nosotros como iglesia estar anunciando, estar haciendo las siguientes cosas, creyendo en las promesas del Señor. ¿Cuántos creen en las promesas del Señor? Creyendo que usted como iglesia, usted y yo como iglesia, tenemos mejores promesas para aquí la tierra y para el cielo. Pero también la iglesia debe estar consciente que tiene un papel fuerte, y es de que a través de ese despertar, a través de creer que el Señor en un momento, hermano, viene, la iglesia va a trabajar. Porque si no, usted vea las iglesias, cuánta gente no quiere trabajar. Y hablo no solo porque no todos quieren servir en la iglesia, sino por el trabajo que implica como cristiano hacer la obra que el Señor nos encomendó. Entonces, hermano, la venida del Señor en su primera fase, o el arrebatamiento de la iglesia, está lanzando algunos detonantes que la iglesia necesita tener consciente. Porque a medida usted quiere ser un buen empleado, quiere ser un buen padre de familia, quiere tener una buena casa, porque yo la quiero tener, hermano, tener un carro que no se me vaya a quedar en cualquier momento, y el Señor ha dado promesas, tener lo necesario. Pero en eso necesario usted debe pensar, ¿y de esto qué voy a dar para hacer que otros también entren? Porque el Señor ya está queriendo venir. Tiene que hacer un proceso en la iglesia. Entonces, nosotros no nos vaya a pasar como ha sucedido en diferentes momentos. Los hechos, hermanos, que están sucediendo son bastante así como radicales, pero eso no quiere decir que somos nosotros decir, no, es que vamos a ponernos ya solo en oración y estar clamando y clamando. Sí hay que clamar, pero lo que sí implica que no perdamos de vista que Él ya está a la puerta. Porque si el apóstol Pablo, transcurrido ya casi más de 2000 años, dijo que ya Él estaba a las puertas, y el apóstol Juan, declarándole el Apocalipsis, dijo también lo mismo, y se le dio un mensaje diciendo que para las cosas que van a suceder pronto, ¿cuánto más ese tiempo? ¿Cuánto más? No nos vaya a pasar a nosotros como sucedió con los casos que allá en el tiempo de Noé, que si bien es cierto, Noé representa más a la iglesia, al pueblo, pero y usted pues se va a estudiarlo, porque no tanto quiero hacerlo escatológico, sino la aplicación. Representa aquel pueblo, pero que va a ser salvado en la tribulación. Pero la iglesia tiene que ser antes. Por eso la iglesia al Señor no le dice nunca qué va a suceder en ese momento. Da señales para el fin, para su segunda venida literal. Pero para usted y para mí como iglesia, el Señor nos dice, estad velando,
Ahora usted se preguntará, ¿cuánto está velando? Porque quiero decirle algo. Lo que está sucediendo en el pueblo cristiano es, hermano, que estamos bastante contentos con lo que hacemos en la iglesia. Estamos muy bien, tranquilos con lo que venir aquí a gozarnos. Pero la labor que el Señor requiere de la iglesia a nivel mundial es mucho más, porque los datos que reflejan del pueblo cristiano en el mundo, si los trasladaríamos a la iglesia primitiva, ya le hubieran dado vuelta al mundo con la predicación. Pero es tanto que el enemigo y nosotros hemos permitido estar con bocas calladas por lo que en la predicación del evangelio. Por eso, Señor, aunque dice la Biblia que Él no retarda su promesa de su venida, pero usted ve que hay gente cristiana que dice, ¿y por qué el Señor no viene ya? ¿Por qué cada vez más peligro, más estas cosas? Es porque la iglesia en su totalidad no ha despertado como tiene que despertar. Y le digo lo siguiente. Usted sabe que el día ni la hora nadie sabe, solo el Padre. También sabe que los tiempos de ahora tienen similitud a los tiempos de Noé. ¿Qué pasaba en los tiempos de Noé? La gente comía, se divertía, se casaban, se daban en matrimonio, ¿sí? O sea, había deleite, había todo un libertinaje. Ahora está igual. Hasta la iglesia está libertina en el mundo. Hasta la iglesia. Y lo que el Señor espera de su iglesia es que estemos más en acción, más preparados. Es que la iglesia esté trabajando en lo que compete trabajar, en la parte secular, en la parte material, pero que también la iglesia esté trabajando como un relojito en la parte espiritual. O sea, anunciando lo que el Señor dice que anunciemos, la predicación, la obra del Señor, la cual Él ha dado talento, Él ha dado diferentes capacidades y que usted no debe dejar por ahí, escondida, porque es peligroso. Entonces, ese es el aspecto que nosotros debemos considerar. Lo otro, aun cuando la iglesia entre un poco de un tiempo de mover espiritual, porque eso esperamos, un mover espiritual en grandes proporciones. ¿Y por qué decía yo ayer? Me alegraba cuando veo como el despertar de los hombres de casa, de los sacerdotes de casa, de los hombres de hogar, cabezas. Porque si algo el Señor va a levantar es a las cabezas de casa antes de su venida, porque tenemos un compromiso tremendo para el mundo. Porque, hermano, si el padre de familia supiera, usted es padre de familia, algunos lo van a hacer, y si hacemos una encuesta en nuestros hogares, por los 300 que aquí nos congregamos, son más, cuantos sean, veríamos el índice de contaminación que ha entrado en nuestros hogares, en nuestros niños, nuestros jóvenes, en nosotros mismos. Y eso nos dice algo, que si llega a explotar una mina de esa, va a suceder que nuestro muchacho, hasta peligrosamente, si no tenemos el cuidado, se han perturbado tremendamente. Pero bendito el Señor que no va a permitir, porque usted se va a despertar. Usted se va a despertar. Usted va a notar lo que es las cosas y va a hacer algo. El Señor hace unos días me exhortaba fuertemente, porque ya habíamos comenzado el discipulado de casa. O sea, el que yo agarre la palabra y le enseña a mi familia. Y de alguna manera me lo habían dicho ellos. Pero una vez el Señor me
me dio un reventón de eso. Bueno, estás leyendo, pero no estás discipulando tu casa. Estás enseñando. ¿Para qué? Porque ahí van a ser los primeros que van a pedir cuentas. Papá, le van a pedir cuentas. Y no, dije yo, vamos a buscar un día. Y ese discipulado va a seguir, ese proceso de enseñanza va a seguir. Va a seguir. Porque sé que el Señor quiere despertarnos, hermano. Quiere anunciarnos lo que viene en breve, lo que la iglesia va a esperar. Y la iglesia tiene que saber unas cosas. En Mateo, el Señor había dicho, y la generación que vea estas cosas tiene que erguir vuestra cabeza, porque su redención está cerca. ¿Cuántos creen que esa redención está cerca? Entonces le voy a decir que usted y yo estemos al tanto de algo. La alarma israelí. Critíquelo como quiera, tenga mucho cuidado. Es el pueblo escogido de Dios, nos guste o no. En la alarma israelí hay aspectos tremendos que el Señor dejó claro a través de la Escritura. Y anunciaba, hermano, lo siguiente. Cuando Israel estaba en Babilonia, el Señor le anunció que los iba a sacar de ahí. Y dice Ezequiel 36:24, si lo ponen ahí, si no lo leo aquí rápido, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Israel está y ha venido regresando tremendamente desde los años 80. En 1990 los israelitas que estaban en Rusia estaban anunciando algo tremendo para el pueblo y para la iglesia, porque los judíos rusos estaban regresando a su pueblo. Y el Señor había anunciado a través de sus profetas, en donde decía que los iba a llamar desde el norte. Y si usted ubica a Israel y ve hacia el norte, traza una línea, queda casi cerca pasa la línea por Moscú, todo el territorio ruso. Eso se dio delante de sus ojos. Delante de sus ojos. Le voy a decir algo. Si eso no nos hace, estamos mal. Porque algo me puso el Señor tremendamente y lo voy a compartir. Es que si esos detonantes bíblicos, proféticos, que se han cumplido delante, voy a usar esta palabra y me la perdonan, de nuestras narices, estamos mal. Si no la entendemos. Israel ha regresado al mapa mundial. ¿Cuándo? Mira, hermano. En Babilonia estaba. Dios, antes de llevar, le digo al profeta Jeremías, dile al pueblo que 70 años van a estar allá. Que hagan casas allá, pero 70 van a estar. Y no quería creer el pueblo. No, se resistía. Dile que no se resistan, 70 años. Y si eso fuera poco, levantó simultáneamente, ya no en Jerusalén, sino allá en Babilonia, a otro profeta tremendo como Ezequiel. Y le dice, Ezequiel, te voy a anunciar los días de mi pueblo por el castigo que se merece. Así que acuéstate 390 días de un lado, para ser el castigo que representa a las 10 tribus de Israel del norte. Y luego al otro lado 40, o sea, sumamos 430. Es tremendo esos números. A mí cuando lo oí, luego lo revisé, me hizo así, hermano.
Porque estamos viviendo esos tiempos. 430, usted le quita 70, quedan 300, ¿cuánto? 360, creo. Y allá había dado una profecía en los libros del canón del Pentateuco, de Deuteronomio, cuando decía: si cuando les mande profeta no hacen caso y les hablare por su castigo y se siguen desobedeciendo, les voy a multiplicar 7 veces más su castigo. Les voy a decir algo: cuando Dios despertó a Ciro, el rey de Persia, que Dios había hablado por boca de Isaías un montón de años atrás, y le dijeron a Ciro los judíos: mira, papá, esta profecía la dijo nuestro Jehová de los ejércitos por ti, tú ni habías nacido. Quizá habían pasado antes de 200 años, más de 200 años, cuando se dio esta profecía, Ciro. Y despertó y dijo Ciro en su primer año: levántense todos los judíos que quieran volver a su tierra. ¿Y saben cuánto volvieron? Según datos, el 5% de los judíos volvieron. Con Zorobabel volvieron 42,000 y fracción, representando una pequeña cantidad. Luego, más de como 80 años después, viene Esdras, y 10 años después Nehemías. ¿Sabe qué? Esos 300 años lunares, porque en Israel así se cuenta, años lunares, 360 días por año, al multiplicarlos daba un número un poco asombroso, que al ponerlo en la computadora, el número de días caía en este día, déjenme anunciárselos, si no me equivoco, 15 de mayo de 1948. Hermano, a nuestros ojos, ¿cuántos nacieron en 1948 o antes? ¿Hay alguien acá? No, ¿verdad? Pueblo Nuevo, lo anuncio entonces, porque ni yo había nacido. En 1948 se estaba declarando en las Naciones Unidas la Constitución del Estado de Israel. ¿Y eso que nos dice a la iglesia? Eso lo que nos dice es que las profecías tocante a la restauración de Israel se estaban cumpliendo, en donde Mateo dice: y cuando veáis que la higuera comience a reverdecer, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Queriendo vivir un montón de años, está bien, pero siempre trabajando en el Señor, siempre con todo, hermano. Yo le digo al muchacho: dile con todo el estudio, saque la profesión, pero trabajando en el Señor, siendo ordenado en el Señor, siendo responsable en el Señor, siendo lo primordial Él, porque lo va a llevar a la cúspide. Entonces es una alarma que sucedió, hermano amado. Jeremías dijo: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré a mi pueblo. Y un pequeño remanente se despertó, los jefes de las casas paternas, 42,000 y más, de una millonada que estaba en todo el territorio pérsico, Media y Babilonia, Susa. Hermano amado, se puede poner usted en perspectiva que ya en el año 2014, otra alarma tremenda. Ezequiel dijo: y tú te acostarás sobre tu lado, lo que decía izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por la casa de Israel. Cumplidos esto, te acostarás sobre el otro lado derecho la segunda vez por los años de Judá. 390 días, le decía, más 40, 430, menos 70 del cautiverio, 360, multiplicado por ello, se detona algo tremendo. 1948. Y desde ahí han comenzado las naciones del mundo a querer hacer de la suya con Israel. La guerra de los 6 días, 1966, 1950 y cuántas fechas más hay de los milagros que Dios hizo también con esas grandes batallas. Hermano amado, los judíos del África en 1980 comenzaron a venir. Hay una palabra en Sofonías 3:10 que también le decía: oiga esto, de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán
la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Estos comenzaron a llegar a finales de los 80, casi 85,000 y más. El mundo que estaba viendo ese regreso, y digo el mundo cristiano que tenía los ojos puestos, creyendo que el Señor está cerca y trabajando por su obra y esperando su promesa aquí en la tierra y en la venidera, sabía que eso significaba mucho. Y por eso esa década de la iglesia, una década en donde compara la iglesia como la iglesia de Filadelfia, a la cual no le saca reproche al Señor. ¿Qué tipo de iglesia es usted? Habló de lluvias. Cuando el desierto estaba árido y no había nada ahí, habló tanto de la lluvia temprana y la lluvia tardía, refiriendo al agolpamiento de las masas israelíes que iban a llegar y al avivamiento también espiritual, pero también estaba hablando de lo material, porque el desierto comenzó a florecer. Habló de lluvia y eso lo profetizó Joel 2:23. Y se nos ha predicado en el contexto espiritual aplicativo que usted y yo debemos de tomar, pero también tiene una connotación, hermano, esto de un evento que ha sucedido delante de sus ojos. El desierto floreció. Ya está produciendo actualmente desde esas épocas de las frutas mejores del mundo. Toda Europa compra el mayor porcentaje de esas frutas, verduras. En los desiertos de Israel, que usted una vez me dio curiosidad y comencé a viajar por la web y querer llegar a todo eso. Hoy como listo con el Go Herbert. Y cada vez que alguien iba a Israel, hace tiempo le decía, tráigame información de Israel, desde muy chico. Porque sé que Israel es el reloj de Dios. Pero la iglesia tiene que estar viendo esos acontecimientos, porque su trabajo, hermano, ya no queda poco. Hay que entrarle con ganas a la obra del Señor. Hay que meter empeño, hay que recibir la palabra que se nos anuncia y creerla. Cuando le dice el Señor te va a levantar, el Señor te hace tierra deseable para bendecir a los demás, para anunciar verdad, que Él ya está a las puertas. Estos detonantes son, a mí cada vez que los recuerdo me encanta porque me ponen así, pensar en ese evento, me encanta pensar en lo que se anuncia en Apocalipsis, no sé cuánta emoción me trae, porque es algo lindo. Y dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. Si ustedes pudieron a través de un libro, algo, un video, ver cómo Israel se regocijó cuando estaba viendo el desierto florecer. Pero también en la parte espiritual se nos ha dado esta predicación. Las lluvias se incrementaron desde 1950. Apenas 2 añitos de haberse declarado como Estado libre. Israel provee fruta a todo el mundo, hermano. Unas alarmas que quiero que usted las tenga claras. Las profecías tocantes de Daniel, y que no se le olvide, porque cuando usted trabaje para la obra del Señor, sabe que tiene que trabajar, porque hay cosas lindas que el Señor quiere darnos aquí en la tierra y esperarlo a Él como nuestro esposo. Y que usted no le ponga peros a nada, porque la idea esta es que usted le haga mal a cara y por eso ya no vino, por eso se enojó. No, hermano, eso ya no, porque hay cosas tremendas que el Señor quiere darle ya, y también las que esperamos. Entonces no podemos estar, si le dieron una casa de bendición, vaya con todo, hermano. Ese día cuando le dice nuestro líder, ese día, y creo que lo había dicho antes, solo para mencionar, a los hermanos le decía, este día debe ser santo, y él lo dijo también. Ese día en donde vamos a enseñar a las casas y los que se reúnen, porque la iglesia primitiva entendió todo ese principio. Entonces, Israel tiene que estarlo viendo. Y usted va a oír muchas críticas a lo que está sucediendo. No voy a poder explicarle el contexto porque es de tiempo eso, pero cuidado con lo que podamos nosotros hablar de ello, ¿verdad? Sé que hacen, pues sí, no todo el pueblo de Israel, porque algunos son injustos, no tienen al Señor, mucho menos, y otros son justos solo esperando
que venga su amado por ellos, pero lo están esperando en tiempo después, ¿verdad? Así que bendito Dios por aquellos israelitas que ya creyeron, que van a creer para ser parte del rapto de la iglesia. Pero muchos van a quedar allá hasta que el Señor venga físicamente por ellos. Y a esos que se preparen, porque la Biblia habla de un profeta que a los israelitas que queden, las 2/3 partes van a ser muertas por el hombre, el inicuo de pecado que se va a levantar. El imperio romano, ojo acá, la profecía en el capítulo 7 de Daniel decía respecto a la cuarta bestia que representa el imperio romano, decía de que iba a recibir una herida de muerte, usted lo lee en ese capítulo, pero que al fin iba a ser sanada, lo cual indica muchas cosas que están sucediendo a nuestros ojos, por lo cual necesita despertar. Porque delante de nuestros ojos está sucediendo. 1956 más o menos, 57. Cuando se crean los tratados como la OTAN y muchas cosas que se hablan ahí. Ese presidente de ese año, yo se lo he dicho creo, está diciendo a todo el pleno, cuando se crea en esa organización, nos sentimos como verdaderos romanos. Dígose, Señor. Casi dice, está resurgiendo el antiguo imperio romano en el famoso nuevo imperio romano que ya hablan. Y por eso se comenzó a tratar de una unión, de una comunidad económica europea, luego una unión europea, que es la que ahora está. Ese es un detonante delante de nosotros. Que el Señor está, que la iglesia despierte, que la iglesia trabajemos, que la iglesia vengamos con todo gozo. Cuando entremos a la alabanza, a la adoración, nos gocemos. Que cuando escuchemos la palabra, la escuchemos. Porque dijo el Espíritu, se le dijo a las 7 iglesias, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién, hermano? A las iglesias. Hermano amado, yo sé que voy corriendo con el tiempo. Babilonia regresó de alguna manera en el tiempo que la levantó este señor Saddam Hussein, que ya no está, pero la hizo, y hay profecías tocantes a eso. Mire lo que dice Isaías, habló de esto. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran sin mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo. Estruendo de ruido de reino, de naciones reunidas, Jehová de los ejércitos para pasar revista. Y sigue hablando. Vienen de la lejana tierra. Y esta es una profecía para la Babilonia, no la que se fundó allá en tiempos de Nabucodonosor. Por 1700 y fracción. Más para acá, hasta que la destronaron los medos persas. Esa fue floreciente, pero iba a resurgir, no en el mismo lugar, porque había palabra tocante que nos se iba a volver a levantar y chacales la iban a habitar. Pero luego Dios manda algo contra lo que sucedió delante de nuestros ojos. La invasión norteamericana y de otros países de lejanas tierras sobre Bagdad. ¿Cuántos lo vieron por la televisión? Le apunta que es un detonante tremendo profético. Y la iglesia necesitamos despertar. Un dato más. Me llamaba la atención el avance chino. Alguien decía, de aquí a un par de años el que hable mandarín se la va a ver bien. Chino, porque están llenando el mundo. Y casi llegando a los 200 millones de ejércitos tiene China. Porque es de los países más poblados de de todo el globo. Y algo tremendo que el Señor habló de ellos, de los famosos reinos del oriente. Y decía que iban a cruzar Éufrates, gran ejército. Y ellos son los patrocinadores número 1 para construir una de las mega grandes autopistas desde la China hasta Israel.
¿Usted cree que es por gusto lo que está sucediendo? Hermano, pero el Señor dijo, la generación que vea estas cosas, casi nos dijo, también nos anunciaba, está cerca mi venida. ¿Qué estás haciendo, joven amado? Yo les decía a los muchachos un sábado de estos, y les decía, perdónenme por la exhortación, pero es tiempo que nos pongamos hasta seriecito en comenzar el culto a la hora que nuestro pastor y en esta iglesia se ha establecido. Porque un domingo no pasa de las 8:30. Y mi hermano Carlos y yo somos responsables. Y si yo no estoy y él no toma, igual que yo no tomo conciencia, ¿qué van a hacer los demás? Porque el Señor también quiere orden en su pueblo, hermano. Quiere orden en su pueblo y quiere dedicación. ¿Y por qué digo yo esto? Porque muchos de nosotros que pasamos de los 40 ya no tenemos la misma energía cuando teníamos 20. Qué bueno, porque todavía alguno se ve, ¿verdad? Por la gracia de Dios, hermano. Por su misericordia. Pero ¿qué está haciendo usted? Por eso, Padrecito lindo, te voy a decir algo y perdóname que te tutee. Usted es responsable en sus muchachos que no estén contaminados. Lógicamente llega una edad que ellos son responsables, pero estos detonantes a mí me hacen así. Apocalipsis lo mencionó, del jugador chino, de los reyes del oriente, van a pasar con un gran ejército. El Éufrates dice que se iba a secar, porque para llegar a Israel, esa tierra tiene que pasar definitivamente por el Éufrates. Por eso que cuando Abraham cruzó ese río, se le llamó a él Abar o Eber, de donde deriva la palabra hebreo, que le decían, es aquel que cruzó el río. Porque lo tuvo que cruzar para venir a Canaán, que es ahora donde está Israel. Bueno, le han quitado gran parte de ello. Entonces, termino con esto. Ojo aquí, también. El conocimiento está alarmante. Desde 0 años, de la era hasta 1845 más o menos, si lo ponemos en pulgadas, según datos, por el conocimiento que hay, el conocimiento representaba 1 pulgada. Vamos a ver que este es acá, 1 pulgada. Pero transcurriendo 100 años, de 1845 a 1945, fueron un conocimiento de 3 pulgadas, más o menos, sí, por ahí. En el mundo, de todo lo que, la información que corría, que se sabía. 1975 dicen los entendidos que ya no son pulgadas, llegan más o menos haciéndole en gráfica de este pedazo a 525 pies más o menos, pies. ¿Cuánto pueden ver un pie? Más o menos. Yo mido 43, 12 pulgadas, 525 pies, el conocimiento. Pero en 1975 al 1800, donde nace la era de la computadora con el señor Bill Gates, la computadora personal, hasta ahí solo había llegado a 1200 pies. Pero de 1982 a 1989, donde se dio otra revolución tecnológica informática tremenda, el conocimiento llegó, dicen algunos, de 2400 pies, duplicándose cada 4 años. De tal manera que ya en 1994, 4800, 1996 al 2004, que está este dato, 28.800 pies representando el conocimiento. ¿Qué representa eso? Usted va a la Wikipedia, al internet, quiere saber de algo, bueno y malo. De maldad hay exageradísimas cosas, inimaginables. Por eso
nuestros muchachos, padres de familia, ellos están en la era tremendamente donde del 2004 a 2014, de una década más, pasaron generaciones tecnológicas que hacen clic. Hermano amado, la iglesia necesita despertar en el nombre de Cristo, porque esos son los tiempos y usted y yo somos responsables porque hemos escuchado esta palabra. Póngase de pie. Usted y yo somos responsables de esto. Por eso no hay excusa que no se preparen nuestros chicos. ¿Cuántos lo creen? No hay excusas que aunque trabajen, pueden estudiar. Aunque estén casados y trabajando, pueden estudiar. Y servir bien al Señor. Y se lo digo, porque me nace aquí, me inspira aquí, lo siento que pueden hacerlo y bien. Y usted, padre de familia, porque el Señor lo hace responsable, tan siquiera de los suyos. Su chiquitín de 3 meses, su chiquitina, su niña, 3 meses, haciendo una disciplina con sabiduría y con suficiente oración, entiende, comprende, no por ella, no por el desarrollo cerebral, sino por la bendita gracia de Dios, que escuchó al padre, a la madre decir: Padre, dame sabiduría para disciplinar. Porque estamos viviendo los tiempos del albores, que el Señor quiere premiarnos a gran escala. Quiere darnos lo que ha preparado desde que subió, cuando ascendió. Porque le dijo: no se preocupen, yo me voy. Me es necesario irme. Porque si yo no me voy, el Consolador no vendría. Hablando del Espíritu Santo que necesita. Porque ¿sabe qué? Él sobre la iglesia actuando, le está poniendo stop al inicuo de pecado, que de alguna manera ya se está manifestando, hablando del anticristo. ¿Qué quiere decir eso? Su preparación con el Señor, su trabajo en el Señor, con toda gracia, con todo amor, empeño, con toda dedicación, con toda entrega. Porque dice Colosenses que no lo hace para los hombres, sino para Dios. Para Dios, mi hermano que ha ingresado hace poco a esta iglesia. Esta es una iglesia que no se conforma. Siempre quiere más de Dios. Siempre quiere más de su poder. Quiere más de su unción. Quiere adorarlo más. Alabarlo más. Quiere conocer más. Sed y yo preparándonos para desmantelar fortalezas de conocimiento de maldad en las gentes. Cuando grandes hombres con letra entendido en lo secular no se les hay. ¿Quién les predica a los grandes sabiondos de esta tierra? Ellos necesitan de que por la palabra también se les comprueben cosas científicas que están en las escrituras, comprobables. No solamente necesita el plan de salvación, porque antes de llegar a ese plan de salvación necesita para ser despertado por el poder del Espíritu Santo, que convence. Pero toca a usted. El Espíritu Santo no es el que habla, hermano, habla usted y yo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hace la iglesia? Y me lo digo más a mí también. ¿Qué hacemos? El Señor dice: yo ya estoy por ir, pero
todavía no han entendido que yo quiero sí le traer, pero no se están moviendo en mi mover, no se están moviendo en mi espíritu, no se están moviendo desarrollando el fruto de mi espíritu, no se está moviendo en el actuar de los dones, en lo que he repartido a mi pueblo. Por eso no llego aún. Necesita la iglesia despertar. Padre, solo te pido, despiértanos en todos los sentidos, en los ámbitos que un cristiano tiene que estar despierto. Despierta a tu pueblo. Una iglesia como la nuestra, Señor, con un dinamismo, con una entrega. Pero hay muchos que no se han despertado. Hay muchos que están tranquilos, dormidos en los laureles del conocimiento secular, del materialismo, aún pregonando aquella teoría tremenda satánica del existencialismo, negando a Dios como Dios, porque no lo aceptan, pero sí aceptan otros dioses. Usted sabe que desde que la iglesia comenzó a trabajar, el espíritu de iniquidad entró. El Señor quiere libertar a su pueblo. ¿Y sabe qué? También en ese despertar necesita que entendamos y despertemos que a usted y a mí nos ha dado promesa. Los que tienen promesa, levante su mano. Yo tengo. Ayer todavía me estaba recordando esas promesas. Mi familia tiene, los míos tienen, mis hijos, mi esposa. Usted tiene. Usted siga con todo adelante. Siga trabajando. Siga trabajando. Y lo que usted ora, yo voy a hacer un atento llamado. Primeramente, si hay alguien acá que no ha recibido al Señor como su Salvador y Señor en su vida, en su persona. Si hay alguien que ha andado a tientas y que ha ignorado estos detonantes bíblicos anunciados, cumplidos delante de sus ojos, yo le pido que ahí donde está se ponga a cuenta con el Señor. Ahí donde está se ponga a cuenta con el Señor. Y si quiere levantar la mano para que servidores, intercesores puedan llegar para orar por usted. Si usted la ha agarrado muy al suave, le voy a dar 5 minutitos nada más para que pase acá. 5 minutitos para que se mueva acá. 5 minutos y terminamos. Para que pase y no está trabajando como debe trabajar, porque lo sabe bien. Venga. Solo reconocerle al Señor que le he dicho, sí, Señor, yo he llegado a servir, pero lo he hecho con algunas cositas. Venga, tranquilo. Si no se ha metido usted en el dinamismo de la iglesia, también, bueno, ven. Seguro que transcurridos 5 minutos estoy entregando este púlpito. 5 minutos de reloj. No me voy a tomar los del pastor, de reloj. Padre, yo necesito despertarse. Necesito despertar para trabajar con mayor entrega. Y muchos de los que estamos acá, de los que han pasado, reconocen, Señor, que no han trabajado como
como es debido. No están trabajando. No estamos esperando con anhelo. Y esperarte a ti, Señor, no quiere decir que nos vamos a olvidar de los demás. No. Al contrario, estar trabajando en la empresa, en proyectos, en negocio, pero conectado de que tú vienes. De que tú vienes. De que tú vas a redimirnos. Padre amado, toca la iglesia, porque necesitamos avanzar. Señor, aquí sabes también que ya el domingo no se cabe, y te pedimos que nos aceleres proveyéndonos, Padre, porque tanto acelerado está el tiempo que falta para que tú vengas, que es corto. Entonces necesitamos hacer lo que antes se hacía en 5 años, hoy hacerlo quizá en un mes. Lo que los templos, los terrenos costaban antes, conseguirlos a las iglesias, pasaban décadas ahorrando. Ahora lo puedes hacer en un abrir y cerrar de ojos, de proveer a esta iglesia algo más amplio o dar estrategia como se quiere también, para que el crecimiento, para que más vidas vengan a aprender, vengan a entregarse y salgan de aquí preparados para enseñar afuera, para anunciar tu palabra afuera, para trabajar, orando por los enfermos, orando por los que están en cadenas de opresión, orando por los que tienen depresión, los que están en problemados, Señor. Es la iglesia saliendo de aquí a bendecir allá afuera. Padre, te pedimos que nos despiertes. Si usted quiere ser despertado, yo quiero serlo, levante su mano. Señor, delante de nosotros hemos visto acontecer cosas, y muchas de las que ni nos imaginamos, de lo que los científicos del espacio exterior saben, y nosotros no nos imaginamos, pero las creemos por las escrituras. Prepáranos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos. Vayan tomados de la mano del Señor, no se le olviden.